En este momento hay una situación de incertidumbre, desconfianza, si se quiere, pesimismo en el país por muchas circunstancias, pero quisiéramos conversar con Gonzalo Delgado Ramírez, es el presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, a quien invitamos y agradecemos su presencia en Diálogos. Bienvenido, don Gonzalo. Muchas gracias a ustedes por el espacio, por el tiempo para poder conversar, explicar. Muchas gracias a las personas que están aquí en tiempo real y demás, por otros medios novedosos que el periódico está aplicando. Y creo que es importante poder comunicarse y entender qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo también como sector privado al respecto. Bueno, esa es la primera pregunta. Desde el punto de vista del sector empresarial, ¿qué es lo que está pasando en este momento en Costa Rica? Bueno, Costa Rica tiene, y no es secreto para nadie, tenemos muchos años de estar retrasando acciones. Tal vez podríamos reflexionar y decir que Costa Rica ha tenido un crecimiento importantísimo de los 50 hacia acá. En los 70 tuvimos un gran crecimiento en temas de infraestructura, de educación hospitalaria, etcétera. Una pequeña crisis, vamos a decir, porque fue una crisis que fue muy fuerte, inflaciones grandes, pero duró 2 años, en realidad 2 años y pico, y logramos otra vez recomponer la economía. Eso nos permitió llevar a un nivel de salarios, de seguridad social, de garantías en pensiones, en educación, estabilidad de trabajo, etcétera, que buscamos cómo afianzarla y empezamos a buscar cambios de la legislación que nos permitiera asegurar esa estabilidad. ¿Qué sucede ahí? Es como llegar al paraíso y decir yo no quiero salir. Y cuando uno llega al paraíso y no quiere salir, resulta que todo el mundo sí va aumentando y va mejorando su nivel de vida, y el paraíso que tenemos deja de ser el paraíso porque hay otros mejores. Y nosotros nos quedamos atrás y ahorita necesitamos recuperar 20 o 25 años de decisiones postergadas. Estamos ahora de frente a un mundo mucho más novedoso que el que teníamos y sobre el cual construimos. Ahora, bueno, este mismo ejemplo de comunicarnos a través de redes, la comunicación telefónica, la innovación y tecnología, el nivel de la educación ha tomado una preponderancia grandísima. La innovación es uno de los factores importantes y nosotros todavía estamos pensando que estamos en la economía anterior. Y ese cambio que no hemos dado es lo que nos está pasando la cuenta. Nosotros tenemos que empezar a cambiar la dinámica y para eso necesitamos cambiar leyes. ¿Cómo cuáles? Flexibilidad laboral, que ya existe, ya se utiliza, pero en realidad no es legal. Teletrabajo, que ya existe y ya se utiliza, pero no es legal. Entonces no se puede potenciar de la mejor manera. Educación dual, que existe desde los años 70, pero con una legislación tan antigua que en este momento no se actualizó con los códigos procesales laborales, entonces puede implicar un riesgo para una empresa el dar la educación dual. Y por eso, digamos, estamos promoviendo ese tipo de educación que no es competencia para ninguno de los sistemas, porque no va a competir con la gente que está estudiando en el INA o en un colegio técnico, menos en una universidad. Va a darle una oportunidad a las personas que ni siquiera pueden llegar ahí. Esa es la intención de educación dual. Entonces, tenemos que mejorar y tener conciencia de que si no mejoramos y cambiamos el chip al chip del cambio, y que cada día es un cambio, y que cada día tenemos que ver qué es lo que está funcionando diferente, no vamos a lograr eso. Por los ejemplos que usted está poniendo, pareciera como si se estrecharon la camisa y no se puede crecer porque no existen esas condiciones. Por ejemplo, el caso del tema del cambio de horario, ¿verdad? Laboral, de las 8 horas, y ahí quedó amarrado, cuando sabemos que hay empresas y transnacionales que utilizan horarios completamente diferentes, pero que efectivamente está al margen de la ley. Digamos, si no pongamos transnacionales, pongamos nacionales como la agricultura o el turismo. Son actividades de temporada, y esas personas que normalmente por el rigor de la ley actual deben contratarse por una temporada, le genera un gran costo a las empresas, para entrar, digamos, por el lado de las empresas, para capacitar a la persona para tener que despedirla después. En cambio, y a la persona le genera una gran incertidumbre saber que trabaja 3 meses y después no tiene. En cambio, si tuviéramos esa jornada acumulativa donde se trabaja más intensamente en un periodo del año y después no se trabaja, está de vacaciones, un periodo más largo, le permitiría a la empresa ahorrar en capacitación y a la persona tener certidumbre del trabajo. Entonces no tendría que estar rotando como está pasando ahora. Y en agricultura es muy similar también. Y la segunda fase, esos cambios no se dieron. Entonces, no se han dado. No se han dado. ¿Qué pasa? ¿Cuáles han sido las consecuencias, las implicaciones? Obviamente tenemos un problema de competitividad, un problema de incertidumbre. Las personas no pueden planificar su futuro porque en realidad no sé si el trabajo que tengo hoy me va a durar más que la temporada. ¿Qué va a pasar en ese hueco? ¿De dónde voy a sacar recursos para poder pagar un préstamo
o poder pagar los cursos de un hijo en un colegio, etcétera, genera muchísima incertidumbre. Y recordemos que la economía de un país, bueno, podemos decir, la economía es una ciencia social, no es matemática exacta, ni mucho menos. Muy social. Es muy social y trabaja mucho en percepción. Si yo no tengo una percepción de que puedo tener una continuidad en mi trabajo, yo no voy a crecer desde el punto de vista que voy a endeudarme con una casa o demás. O si me corro la aventura, puede ser que la pierda y ya no lo vuelvo a hacer. Entonces me quedo alquilando o entro en la informalidad, que sería el otro problema, ¿verdad? Que tal vez trabajo una temporada formal, pero me meto a hacer horas con gente que tal vez no me paga la caja, no me paga el IS, no estoy en ningún lado, desaparecí de la sociedad. Eso a nivel personal. ¿Qué pasa a nivel de las empresas? También, ¿no están sintiendo que hay un momento adecuado, las condiciones adecuadas para seguir invirtiendo? Veamos, digamos, el dato del año pasado. Bueno, y pongamos las empresas. Usualmente el concepto que existe de las empresas es que son muy grandes, tienen muchos recursos, etcétera. En realidad, las empresas grandes que tienen más de 300 empleados es el 3% de todas las empresas del país. Las empresas que están entre 100 y 300 son alrededor de un 7-8%, o sea, no llega al 10 y algo. El resto son menos de 100 empleados, o sea, son medianas de 40 a 100, son cerca de un 15%. O sea, al final nos quedan 75-78% de empresas que son menos de 30 empleados. Son pequeñas y medianas, son ¿verdad? Pequeñas y muy pequeñas. Las de 5 empleados son como el 40%. Son un montón de empresas. Entonces, ¿qué es el dato que quiero traer? El resultado que dio, o la información que dio la caja hace cerca de 3 meses y algo, que 58,000 números patronales, o sea, empresas, pidieron darse de baja en la caja. Eso lo que significa es que una gran cantidad de pequeñas y muy pequeñas empresas están fallando. ¿Por qué? Porque no tienen facilidad para hacer negocios. En Costa Rica es difícil crear una empresa. Es famoso el tema de la burocracia y demás para crearla, pero es muy difícil mantenerse. O sea, el periodo de vida de las empresas está en 2 o 3 años, es cortísimo. O sea, y las empresas, estamos hablando de una persona que hace una soda, pone una tienda, genera el comercio tal vez de comprar vegetales en un lado, venderlos en otro, es muy complicado. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente esas empresas empiezan siendo informales, pulseándola, como se diría, ¿no? Y después hago la empresa porque yo quiero ser formal, todos queremos ser formales. Pero cuando creo la empresa, probablemente viene y me inscribo en la caja y me dice, mire, ¿y usted cómo hacía antes? No, pues, la pulseado me debe tantos años. Y si ya es agricultor y tiene sus chanchitos allá en Puriscal, que son buenos los chicharrones, la verdad que son muy buenos, y tiene sus chanchitos 15, 20, 30 y los vendía antes y quiere formalizarse, y bueno, perdón, ¿y cómo manejaba los chanchos? ¿Tiene permiso de Setena? ¿Tiene permiso, un permiso ambiental para trabajar? ¿Tiene patente? No, ok, lo acabaron inmediatamente. Entonces, la gente prefiere en ese momento volver a la informalidad y quedarse con 2 o 3. ¿Qué es lo que pasa ahí? Costa Rica, al igual que muchos países latinoamericanos, hemos visto con preocupación la pobreza que no cambia. 20% en Costa Rica, que es de las más bajas de Latinoamérica todavía. Pero nos hemos estancado ahí. Y nos hemos estancado, pero veamos. Y entonces, ya en este punto me recuerdo una frase de un señor peruano que llegaba y decía que los pobres, nosotros los queremos tanto y ayudar tanto que creamos las reglas para que nunca dejen de ser pobres. Y eso es lo que nos está pasando. Las reglas actuales a una persona que recibe ayudas, si ve costo-beneficio, le queda mejor quedarse con las ayudas que trabajar e independizarse. Entonces, ¿por qué? Porque esta parte, cuando entra al sistema de ayudas, es muy fácil tenerlas y normalmente se mantienen permanentemente. Y salirse para empezar a la formalidad es muy complicado. Entonces, tenemos que facilitar la creación. Sí, ha habido una idea que es muy antigua, pongámosle, o sea, nosotros venimos de españoles y el español tiene la idea de que todo tiene que ser permisos y todo tiene que ser sellos y toda la cosa, ¿no? Entonces, en una oficina que no dé un permiso, pues como que no se concibe la razón de su existencia. Yo diría que ese chip es el del cambio en la parte del Estado que tenemos que ajustar. Por eso el sector privado rápidamente, con, digamos, empleo público, salimos a decir hay que hacer ajustes, pero está bien, ¿por qué? Porque ese proyecto en sí está atendiendo solicitudes del sector privado. ¿Cuál es la solicitud principal? Que el funcionario público deje de pensar que si hago algo, corro un riesgo. Y si no hago nada, nada pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se motiva a no hacer nada. Eso pasaría en una empresa privada igualmente si funcionara así.
Y en este caso, el proyecto, y estamos ojalá que se arregle los ajustes que le toquen y todos opinaremos, pero que sí se promueva que el funcionario público que trabaja se le reconozca y se le dé algún beneficio de estudios, que se supere, que pueda concursar por jefaturas, etcétera, por capacidad, no por antigüedad. Y pongamos así, en algún momento me pasó a mí nos pasa a todos, en la empresa viene una señora y me dice, mire, yo debería ganar más. Bueno, muy bien, ¿y por qué? Pues ya tengo 20 años aquí. Y le digo yo, bueno, qué tirada, porque si usted tiene 20 años yo creo que se me está desactualizando, más bien con suerte debería ganar menos. Pero esa es la realidad en el sector privado, porque se está fijando sobre la eficiencia, no sobre las antigüedades. El gobierno entró en un tema de antigüedades y demás por una cuestión histórica de los años 50 y antes, de que cuando cambió un presidente se votaba todo el mundo y entraban los amigos. Eso ya no pasa, porque hay mucha legislación que protege eso. Entonces ahora tenemos que enfocarnos en la eficiencia del Estado. Pero, don Gonzalo, entonces ahí se van sumando ciertas cosas. Entonces, Estamos hablando de ese amarre que hay en el tema de horarios, de jornadas laborales, ¿verdad? Estamos hablando de trámites, que ha sido un dolor de cabeza de muchísimos años y no mejora, y según la última encuesta realizada precisamente a los empresarios dicen, esto no ha cambiado. No ha cambiado. El problema de tramitomanía o tramitología no ha cambiado. Costos, cargas laborales, siempre ha sido un reclamo de ustedes. Así es. Tarifas eléctricas han sido un reclamo también permanente de ustedes. Entonces uno dice, bueno, estos problemas no son nuevos, de hecho han sido reclamos de muchos años. Costos en las tasas de interés. Bueno, y ahora además estamos frente a un cambio importante que es reforma fiscal, el impuesto de valor agregado. Entonces uno siente, se agravan las condiciones. Digamos, cambian las condiciones y yo diría que el enfoque nuestro no ha sido pensar en que se agravan o no, o sea, cambian y tenemos que ajustarnos al cambio. Ahora, los cambios tenemos que hacerlos bien, no podemos, digamos, procurar hacer cambios rápidamente. Digamos, uno de los trabajos que hizo la Unión de Cámaras, y lo logramos en un proceso que tampoco fue muy rápido, de octubre a febrero, es llegar a un acuerdo con Hacienda para que el registro de accionistas no entrara simultáneo con lo fiscal, porque entonces es el choque. Entonces se acordó ahí que, digamos, el registro de accionistas empezara en septiembre, gradualmente, y que hubiera un acompañamiento de parte del Estado y una guía para que las personas puedan entender qué es el registro de accionistas y cómo se realiza, para que termine más o menos en enero. Eso nos permite una gradualidad. En el caso del IVA y los reglamentos, digamos, para renta, también hemos hecho un acompañamiento con Hacienda para ir dirimiendo y aclarando varias de las cosas. Si vemos el reglamento del IVA, fue publicado sin que fuera oficial y se le dieron 2 semanas. En ese tiempo tuvimos 2 semanas en el sector privado y todas las personas en este país para hacer observaciones, y fueron bastantes. Luego que se hace oficial, también trabajamos muy fuertemente con ellos, un grupo de una comisión que trabajó una vez por semana, reuniéndose con expertos y demás, y diferentes representantes de construcción, de turismo, etcétera, para tratar de ir alineando cosas. Y luego logramos que sacaran una segunda consulta por la importancia del tema, y le hicieron. ¿Todo está arreglado? No, no todo está arreglado. ¿Por qué? Porque las leyes tienen un marco, los reglamentos tienen otro, y falta un ajuste que me parece que es político, que en este momento está pendiente. Ese con IVA. Digamos, en flexibilidad, bueno, volvamos al tema de la camisa de fuerza que tenemos. Tenemos el tema fiscal, pero ese tema fiscal, el tema laboral, el tema de trámites, ¿quién lo sufre? El formal. No lo sufre el informal, porque el informal, por eso es que es informal, porque está fuera de todo. Antes era muy riesgoso ser informal, ahorita cada vez había siendo menor el riesgo, y por eso se estaba trasladando gente a la informalidad. Creemos que es importante que el gobierno empiece a trabajar y orientar, no castigar, sino orientar a estas empresas para que vayan a la formalidad. ¿Cómo? Hay algo que está pendiente, es lo que propusimos el año pasado en una conferencia de prensa hace un año, donde indicamos que la amnistía debía ser en varios lados, o sea, uno fiscal obviamente, pero uno social y uno ambiental. Al final se entró el fiscal y los otros 2 no, pero creemos que la Caja y el INS deben dar una amnistía para que pueda la gente incorporarse sin temor a cobros anteriores, ¿verdad? Recordemos que la Caja puede reclamar hasta 10 años atrás, y eso nos parece que no es un buen promotor, y tampoco debería ser, y así lo dijimos para el tema fiscal y así se hizo, no es para fraudes, es para, digamos,
cuestiones que aparecen en cuentas y demás, porque si es un tema de fraude, si ya es un tema de legalidad, no se vale también pues promocionar que alguien que ha hecho una ilegalidad o un fraude y demás, pues pueda corregir por ahí. Y sobre todo en el tema ambiental, para mucha gente fuera del área metropolitana, que si vemos las encuestas de empleo, son los que más están sufriendo, son los que menos oportunidades tienen de crecer usualmente en educación y en puestos de trabajo. En resumen, o sea, tenemos temas de trabajo, flexibilidad laboral, teletrabajo, educación dual, tenemos los temas fiscales y cambiar la actitud a una cuestión de perseguir y encontrar lo que no hay, que eso es también un problema que hay con las instituciones, a veces tienen un desbalance en la fuerza. Antes se hablaba de que el balance de la fuerza estaba equilibrado entre las dos partes, no. Ahorita un funcionario puede llegar y presentar una denuncia de algo que con suerte no tiene ni sustento, y mientras la empresa logra demostrar que no es, pasan años. Y ese desbalance, esa justicia tan lenta produce un desbalance contra la empresa y a favor del Estado. Entonces a veces recurren a, bueno, digamos, resolvamos. Y eso ocurre en temas laborales, ocurre en temas de huelga, porque vamos a decir, no todas las huelgas se han resuelto el día de hoy. No, no, efectivamente. Y entonces dice uno, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué si hay unos tiempos para resolver, por qué el Poder Judicial no resuelve? Y yo creo que ahí el Poder Judicial a lo interno va a tener que también hacer una reflexión importante, porque Costa Rica tiene varios aspectos de competitividad. No es petróleo, no son gases, no es oro, es gente. Nuestra gran ventaja son las personas y el sistema jurídico, la seguridad de que las leyes se cumplen. Y si perdemos alguno de esos dos, vamos perdiendo competitividad contra el resto, porque nuestra mano de obra se está haciendo cara, digamos, por varias razones. Cargas sociales es una, obviamente, pero capacitación es otra. Necesitamos que nuestra mano de obra produzca más, agregue más valor a los productos. Para eso también tenemos que cambiar un poco nuestras... Pero hay una otra consulta. ¿Es todo esto, don Gonzalo, lo que siente uno que la empresa privada está como en un estado de suspenso? Porque ustedes mismos han dicho, no vemos nuevas inversiones, y nuevas inversiones implicarían nuevos puestos de trabajo de aquí a los próximos 6 meses. ¿Es todo esto? ¿Es a la espera de cómo se comportan con el IBM, del ajuste, por ejemplo, en la normativa? Sí, y también el tema fiscal. Digamos, recordemos que no podemos pensar, y eso ha sido una frase del sector privado, no podemos pensar que haya empresas exitosas en un país arruinado. O sea, eso no se puede entender, ni durables. Entonces sí es importante que el país genere una confianza también para que las empresas lo tengan, ya que es una ciencia social, debe generarse señales de confianza y acciones que generen confianza que permitan el cambio. ¿Cómo cuáles, don Gonzalo? ¿Qué señales necesitan de momento recibir? Yo diría, y lo hemos conversado, debería haber una moratoria de trámites. No debería poderse crear un trámite más en este país y para poder sacar lo que tenemos. En el tema, digamos, mientras se resuelve una ley o se potencia la ley 8220, que es de protección al ciudadano contra los excesos de trámites, donde se incluyan dos cosas, que es lo que hemos hablado con el Ejecutivo y en principio están de acuerdo. Uno es que el ámbito de acción no sea solamente el gobierno central, sino que incluya a toda la administración, porque no podemos pensar que si una institución está recibiendo dinero del público, ya sea por impuesto o por transferencia directa, es fuera del Estado. Aquí no tenemos repúblicas independientes en la administración, ni el INS, ni los bancos, ni las universidades, etcétera, ¿verdad? No, y ahí tenemos un montón más, ¿verdad? Esos no se pueden sentir, tienen que entrar dentro de esta ley 8220 de trámites. Ese es el primero. Y agregar también la posibilidad de que municipalidades puedan adherirse a esa ley, porque no puede ser obligatorio, porque son gobiernos independientes, ahí sí. Autorregulación. Pero sí podrían adherirse voluntariamente, porque es un buen negocio tener trámites y estar dentro de un ecosistema eficiente. Y la segunda solicitud que hemos hecho, y también nos han dicho que están de acuerdo, es crear la posibilidad legal de que el trámite sea digital y buscar un mecanismo de plataforma digital donde el ciudadano ingrese los datos de un trámite que quiera hacer y en la computadora lleva el registro del tiempo y a los 30 días le dice, mire, su trámite ya expiró, tiene una aprobación por silencio positivo que no hay que demostrar, de una vez se la devuelve. En este momento la ley lo tiene, pero para demostrarlo hay que ir a un juzgado, hacer nota de levantamiento de notarios, etcétera. Entonces, cuando usted dice lo hemos planteado y nos han dicho que sí, ¿quién es el interlocutor? Lo hemos hablado con el presidente, lo hemos hablado con Rodolfo Pisa, lo hemos hablado con doña Victoria Hernández, con André Garnier, y en general estamos de acuerdo en eso, y
En este momento el acuerdo es que el Ministerio de Economía, a través de su viceministro, está generando un borrador que nos entregarán en esta semana o la otra para empezar a trabajarlo. Y para eso también hemos buscado el apoyo del resto de parte del sector privado, que también nos parece que debemos alinearlos, que es Horizonte Positivo, que está trabajando en el tema, CPC, que es para la competitividad, y AED, que es Empresarios para la Asociación de Empresarios de Desarrollo Empresarial. AED, sí. Entonces, como para alinearnos, porque también, así como hay una atomización del poder, hay una atomización por todo lado. Y creo que debemos tratar de buscar alineamientos. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo en UCAE para que el sector privado podamos trabajar cercanos y con una misma mira. Porque a la hora que uno se sienta a hablar con todos, todos tenemos la misma inquietud. Pero bueno, entonces de ahí me salió el cuento de que parecemos esos bueyes nuevos que uno jala para un lado, del otro para el otro, pero ahí no caminamos bien, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a caminar como unos buenos bueyes en la misma línea, y no solamente el privado, con el ejecutivo, con los sindicatos, que al final representan también gran parte de los trabajadores y tienen una influencia importante, y todos vivimos en este país y todos queremos lo mejor, y eso es lo que estoy convencido de eso. Ahora, don Gonzalo, eso es la parte de trámites. ¿Qué otras señales se necesitan? El costo financiero. El costo financiero es altísimo en este país y necesitamos buscar cómo bajarlo. ¿Cómo bajarlo? Tiene que mejorar la eficiencia de los bancos del Estado, facilidades al sistema bancario en general. ¿Cómo? Hay que buscar medidas ahí que eviten contagios, por decir algo. Digamos, si usted tiene una tarjeta de crédito y también con un banco y tiene una hipoteca con otro, resulta que si usted se atrasa con la tarjeta de crédito y en la hipoteca está bien, hay un contagio, ellos le dicen contagio, que es su calificación empieza a disminuir, y entonces el banco que no tiene nada, el de la hipoteca que no tiene nada que ver, tiene que aumentar su reserva por esa razón. Entonces, en la parte financiera hay varias cosas que hacer. Nos parece que cargas parafiscales en los bancos del Estado sería bueno eliminarlas ya, algunas, no todas. Por ejemplo, qué sé yo, Infocop tiene 30 y pico años de recibir dinero. Hay que hablar con los cooperativistas para ver en qué momento dejan de recibir ese dinero para que el banco pueda capitalizar más y pueda prestar más, por decir algo. Hay aportes como el del IBM que consideramos que debe mantenerse hasta que se encuentre una solución al IBM. Pero bueno, esa en fiscales. En laboral, como las que ya hablamos, en educación es imprescindible. Tenemos una población de desocupados que es prácticamente el 40%, que está en el rango de los 15 a 24 años. Primero, esos muchachos no están encontrando un espacio en el trabajo, pero es que no deberían buscarlo, deberían estar estudiando, ese es el futuro. Si vemos gran parte de los problemas de pensiones, gran parte de los problemas sociales que tenemos vienen acarreados de esa pequeña crisis de 2 años de los 80s, donde un montón de gente dejó de estudiar por ver cómo sobrevivía, y pasaron esos 2 o 3 años y no pudo incorporarse otra vez al sistema educativo, y esa persona se quedó con escuela o con medio colegio. ¿Cómo se llama? La generación perdida. La generación perdida, porque fue tan duro que al final de cuentas no logró capacitarse, y en este momento probablemente también estuvo en la informalidad, entonces tampoco tiene una pensión, entonces tiene que ir al régimen no contributivo, que sí se es ayuda, una bola de nieve, ahí va. Y el problema es que condenamos de por vida a muchas de las personas que en este momento deberían estar en esa línea, y estamos dedicándole un 8%. No es poca plata, sí, educación, es muchísima plata para que no estén ahí. Come mucho y pareciera que no está dando eficiencia. Así es, entonces hay que revisar, digamos, la eficiencia de ese gasto. Digamos, contradictoriamente, un dato que vi el otro día, los datos de OCDE, porque nos queremos entrar a OCDE, y resulta que nosotros gastamos el 8%. Somos el que más gasta en educación de todos los países de OCDE. No pasamos el examen PISA ni en sueños, ¿verdad? Japón pasa los exámenes PISA al 90%. Y tiene como un 2% de gasto. Nada más. Entonces, algo no estamos haciendo bien, hay que mejorar ahí. Ese es otro tema. Ustedes han manifestado que no se está generando la mano de obra que requiere. Sí, claro. La empresa. De hecho, eso es, digamos, en el dato de la encuesta de empleo se refleja un desempleo del 12% y un subempleo que podría llegar al 15 o al 16, digamos, si lo sumáramos. Pero tenemos escasez de mano de obra, de personas capacitadas. Digamos, para call center, para contabilidad, para todas estas oficinas, digamos, importantes, para programación. Nos está faltando gente en esa línea. Entonces necesitamos educar. O sea, el valor nuestro ha sido las personas, pero las personas porque se han educado. La educación nuestra arrancó en 1850 y pico y fuimos creciendo al ritmo del mundo, pero en determinado momento dijimos, no, ya está bien,
como dijimos, ya está bien, y nos seguimos esforzando. Hay que esforzarse mucho más. Y la educación es la única herramienta que va a servir para que las personas puedan crecer. Ahora, con todo esto que usted ha señalado y las circunstancias que estamos atravesando, esta coyuntura económica, ¿cómo nos vemos para el 2020? ¿Cómo se ven ustedes los empresarios para el 2020? ¿Se generará empleo? ¿Habrá nueva inversión? ¿De qué depende? Bueno, básicamente también pensemos, el empresario es un optimista por excelencia. Si no, es optimista, eso es bueno ya. Claro, no, si uno no fuera optimista, olvídese, imagínese, cierra la empresa, recoge y busca ver si alguien compra algo o no. Pero bueno, pero sí somos optimistas en general. El esfuerzo que se hizo el año pasado fue muy importante de parte de, obviamente, del Ejecutivo, del Legislativo, que les hemos reconocido el esfuerzo que hicieron el año pasado, de parte del empresariado, de la ciudadanía en general, de aprobar un plan fiscal. Yo diría que ese fue una muestra de que sí queremos que el país avance. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Siguen algunas cosas que deben generar esas muestras de confianza. Flexibilidad laboral por todo lado, temas del teletrabajo, educación, el proyecto de los eurobonos, que sean 1.500 ahorita, el otro año veremos el resto, y que se resuelva rápido para que la presión empiece a bajar. En el tema de empleo público es importante también que se tome una decisión. Es bueno aclarar los temas del Código Procesal Laboral, como es el tema de huelga y servicios esenciales. O sea, yo creo que eso es importante también que pase. Yo diría que esas señales en este momento, más los temas de trámite que ya hablamos, que excepto la ley 8220 que sí tiene que ir a la Asamblea, darían unas señales muy, muy buenas en esa línea. ¿Ustedes encuentran apertura? ¿Hay diálogo? Sí, sí hay diálogo, claro. Sí hay diálogo, incluso tenemos diálogo con los sindicatos, que también el año pasado fue un momento complicado para conversar con ellos. Sin embargo, estamos conversando en algunos temas relacionados y empezamos informalmente, a veces es más fácil hablar informal. Y le entregamos una nota al vicepresidente, don Marvin, la semana pasada en conjunto con las centrales sindicales, con la FETRAL, con la Cámara de Turismo e Industrias de Limón, dándole unas 6 opciones para ayudar en el tema puntual de Limón, en las cuales entendemos, digamos, que es importante generar una diferenciación para pymes y mipymes y que puedan contratar incluso con un diferencial de precio favorable a ellos para que empiecen a tener una reactivación. El interés en Limón ahorita yo creo que nos debe llamar a la reflexión, o es un buen ejemplo de lo que es dejar pasar el tiempo y no hacer las cosas que ya sabemos que va a pasar. En Limón lo que está pasando ya se sabía, se les dieron 30 millones hace 3 años para pagar prestaciones y dar cursos y demás, y lo que hicieron fue comprar las grúas pórtico que desdichadamente no han funcionado, y no están funcionando, y entonces no las, fue como, no sé, gastar la plata en pólvora en sopilotes, pero bueno, ahí están, ojalá que las puedan arreglar y puedan utilizarla de alguna manera, pero sí entendemos que a pesar de ese aprendizaje, Limón necesita una ayuda, entonces sí nos juntamos con ellos y le presentamos una opción conjunta al vicepresidente. Usted dice que, bueno, que el empresario es optimista, que tiene que ser optimista. Y usted ahora usa una frase que a mí me preocupó, donde dice, las empresas no pueden nacer en un país arruinado. Así es, ni menos sobrevivir. ¿Costa Rica no ha llegado a ese...? No estamos arruinados. Yo diría que el año pasado nosotros dijimos que estábamos muy cerca del precipicio fiscal, y usamos la palabra precipicio porque a nosotros se nos ha olvidado el tema de los 80, la velocidad con que el país devaluó de 8 a 60 o 80 y después volvió, o la inflación del 60 y el desempleo del 40 y pico %, se nos olvidó eso. Y eso fue en 6 meses, eso es rapidísimo. Creo que ya estamos, digamos, ya no estamos al borde del precipicio, nos hemos alejado un poquito, pero también dijimos el año pasado, eso es un tanque de oxígeno pequeño para hacer las reformas de fondo. Y las reformas de fondo son las que estamos hablando en este momento. Ustedes como principales empleadores, generadores de empleo, entonces, ¿los ciudadanos podemos compartir el optimismo? Yo diría que el optimismo es una de las bases para poder crecer. O sea, si no tenemos optimismo de que podemos hacer las cosas, de que podemos confiar entre los ciudadanos, no vamos a caminar. O sea, si una persona, los trabajadores, un representante sindical no puede confiar en mí o yo no puedo confiar en él, pues ¿para dónde vamos? Y no puedo confiar con el ejecutivo que está nombrado, pues ¿para dónde vamos? Yo creo que en este momento Costa Rica llega a una coyuntura muy interesante, pasó una prueba muy fuerte el año pasado, como dije, del plan fiscal, pero eso nos ha permitido ubicarnos y entender que es una solución de todos.
O sea, no es una solución de un grupo, de otro, o el Ejecutivo, o las soluciones mágicas, que el Ejecutivo es el que manda, que la arregle. No, no, es una solución de todos. E igual cuando nos reunimos con don Marvin, le dijimos, mira, parte de la preocupación en las conversaciones de los sindicatos es que ya hemos visto estas soluciones, Limón Ciudad Puerto. Pero ¿qué es lo que pasa? Les decía yo, bueno, es que le hemos delegado todo al Ejecutivo y nosotros hemos ido a pedir, no, pidámosle que sea un gran coordinador y que nosotros nos ofrezcamos a trabajar también y hagamos nuestra parte. Obviamente ellos son el Ejecutivo y son los que van a ejecutar, pero nosotros tenemos que hacer la parte de decir, nos parece, no nos parece, no, sería mejor por acá, etcétera, ¿verdad? Esto no está funcionando. Eso creo que es el trabajo que todos tenemos que hacer en este momento. Bueno, y alentador escucharlo de usted, don Gonzalo, le agradecemos muchísimo No, su para nada, presencia con en todo Diálogo. gusto, Muy amable. muy amable de ustedes y muchas gracias a todos.